Regrésame al lugar donde yo te conocí. Enséñame a caminar dentro de tu voluntad. Enséñame a no mirar atrás y no desear lo que el mundo puede ofrecer. Enséñame. Enséñame a ver hacia la cruz, dejarlo todo ahí y seguirte a ti, Jesús. Enséñame a descansar en ti, a nunca olvidar que tú estás junto a mí. Enséñame a depender de ti. Regrésame al lugar donde yo te conocí. Enséñame a caminar dentro de tu voluntad. Enséñame a no mirar atrás y no desear lo que el mundo puede ofrecer. Enséñame a caminar dentro de tu voluntad. Enséñame a no mirar atrás y no desear lo que el mundo puede ofrecer. Enséñame. Quiero abrir mi corazón y entregarlo todo a ti. No quiero más confiar en mí. Solo tú me puedes dar verdadera libertad. No quiero estar lejos de ti. Y es que en ti y en la cruz encontré por fin la luz. Y no hay mejor lugar que estar donde tú estás, Jesús. Quiero abrir mi corazón. Quiero abrir mi corazón, entregarlo todo a ti. No quiero más confiar en mí. Solo tú me puedes dar verdadera libertad. No quiero estar lejos de ti. Y es que en ti y en la cruz encontré por fin la luz. Y no hay mejor lugar que estar donde tú estás. Es que en ti y en la cruz encontré por fin la luz. Y no hay mejor lugar que estar donde tú estás, Jesús. Y Señor, queriendo hoy poner nuestros ojos en
ti en quién eres, porque cuando alejamos la vista de eso, es cuando, como Pedro, podemos ver las olas, podemos sentir el viento y empezamos a hundirnos. Entonces en esta mañana queremos recordar, como dice esta canción, fuiste tú quien me buscó, quien nos amaste, quien nos limpió, y no hay nada en nosotros que puede impresionarte. Y aquí estamos para ofrecer nuestra vida, porque solo tenemos vida porque tú nos la has dado. Fuiste tú. Fuiste tú quien me buscó, quien me amó, quien me limpió. No hay nada bueno en mí que pueda impresionarte, Dios. Y aquí estoy. Fuiste tú quien se entregó, quien se humilló, quien me salvó. No hay nada bueno en mí que pueda darte a cambio, Dios. Y aquí estoy. ¿Quién fue, quién es y quién por siempre reinará? ¿Quién fue, quién es y quién por siempre reinará? Quiero recordar que no te cuesta abrir el mar y sobre sus olas caminar. Quiero recordar que tu voz calma la tempestad y en tu sombra hallo paz. Y estoy aquí, yo sé que no hay nada difícil para ti. Aquí me rendiré, mis manos levantaré y con todo
no hay que temer, cree nada más. Estoy aquí, yo sé que no hay nada difícil para ti. Aquí me rendiré, mis manos levantaré, con todo mi ser te adoraré. Y estoy aquí, yo sé que no hay nada difícil para ti. Aquí me rendiré, mis manos levantaré, con todo mi ser te adoraré. Te No entiendo cómo. No entiendo cómo puede haber tal amor que dejando todo matas un pecador. El autor del universo, principio y fin. ¿Quién soy yo que deja todo por mí? Con gratitud cantaré, mi vida le daré al que tanto me amó. Con gratitud cantaré, manos alzaré, no, a mi Señor. No entiendo cómo puede haber tal amor que dejando todo matas un pecador. El autor del universo, principio y fin. ¿O quién soy yo que deja todo por mí? Con gratitud cantaré, mi vida le daré al que tanto me amó. Con gratitud cantaré, mis manos alzaré, no, a mi Señor. Con gratitud cantaré, mi vida le daré al que tanto me amó. Con gratitud cantaré, mis manos alzaré, no, a mi Señor. No entiendo cómo puede haber tal amor. Y Señor, ese amor no cambia cuando cambian las circunstancias. Solo nos permites conocer otras facetas y otra profundidad de ese amor. Pido que en estos días que te estés revelando como el Dios de amor a nosotros, y háblanos ahora en tu palabra, pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Empieza la primera palabra aquí es porque, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Entonces, porque aquí siempre tienes que, como cuando dice para qué, tienes que
ir atrás a lo que acabas de leer y buscar en qué momento dijo algo y ahora está refiriéndose a eso. Entonces aquí igual, porque vosotros mismos sabéis entonces qué es el por qué. Dice, ok, versículo 9 en capítulo 1. Dice, ellos mismos, o sea, los demás que viven en otras provincias de Macedonia y Grecia, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, o sea, era como de notar y de ser notorio la forma de conversión de los tesalonicenses. Entonces empezaron con los que como griegos, como macedonios, asistían a la sinagoga en Tesalónica, pero se desbordó en toda la ciudad. Entonces eso causó celos, causó oposición y persecución desde la sinagoga, y les venían siguiendo los pasos desde también Macedonia hasta Acaya. Entonces se hizo muy notorio eso, pero los elementos de su conversión. Entonces muchas veces cuando alguien dice no, pues a un personaje, vamos a decir famoso, empieza a darse a conocer como cristiano y da su testimonio. Entonces muchas veces se habla de una crisis en su vida, ¿no? Que le hizo pensar, que le hizo buscar a Dios. Pero lo que necesitamos ver ahora realmente es que como Dios normalmente, y por eso algunos dicen, no, pues mi testimonio no es realmente importante. Pero los tesalonicenses no estaban en una crisis, ¿ok? No encontraron cáncer, no perdieron su trabajo, no estaban atravesando un divorcio o algo así, sino simplemente llegó la palabra de Dios a su vida, ¿ok? Con poder. Entonces, dice versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Había un carácter y formas de ser de Pablo y sus compañeros en Tesalónica que respaldaban y daban igual peso a lo que decían. Pero lo que decían es no palabras solamente, sino también poder y el Espíritu Santo. Entonces es muy importante para nosotros ver eso, porque eso es lo que produjo conversión. No Pablo diciendo yo era esto y luego Dios hizo esto en mi vida en un momento de crisis. La misma conversión de Pablo no fue una crisis. Él estaba en su carril, contento, exitoso, gozando, aún como fariseo, gozando de favor y respaldo de los saduceos y sacerdotes en Jerusalén. Entonces, bastante palanca, una posición social envidiable y todo eso. O sea, él tenía todo. Y entonces no fue una crisis. Cristo Jesús fue su crisis. O sea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, Dios cuando interrumpe con su palabra, eso es suficiente. Entonces, otra vez, versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Entonces, eso es, ustedes son los que les predicaron el evangelio. A ver, ¿qué es eso del evangelio? Porque la palabra en sí, evangelio, era simplemente buenas nuevas. Entonces, ¿qué es eso que ustedes andan hablando de buenas nuevas? O sea, ¿qué es? Pero ponte a pensar realmente ahorita por la pandemia y la situación y encima de inseguridad que ya existía, encima de problemas económicos que ya existían, encima de problemas de adicción, problemas con jóvenes con deseo de suicidarse antes de la pandemia. Entonces, con todos estos factores, y ahora cuéntame algo bueno, cuéntame una noticia que es buena y están ahí. Tratando de encontrar cuál. Entonces la mejor noticia que podemos recibir quizás va a ser momentáneo lo que sucede porque tu equipo favorito ganó, momentáneamente ganó. Entonces por unos días hasta que venga otro partido hay una sensación como de contentamiento.
y que las cosas van bien. Entonces, obviamente, eso estaba haciendo mucho ruido. Pero otra vez, ¿cuál era su campaña de publicidad? ¿Cuál era su mercadotecnia para difusión? O sea, simplemente el evangelio en sí es algo tan digno de contar, tan digno de repetir, que eso era toda la difusión que necesitaban. Y como viene acompañado de poder y el Espíritu Santo, ya tienes la eficacia. Entonces, cuando estamos buscando otras formas, como no esto o el otro, sino pensando que esto no es suficiente, existe un peligro, un riesgo, y lo he observado en mi vida varias veces. Empieza algo muy fuerte a suceder y como que ya lo queremos como empaquetar, etiquetar, ponerlo en celofán y empezar a moverlo como un producto, ya sea un testimonio, una persona famosa, una nueva canción que causó mucha admiración entre cristianos, un predicador o algo así. Entonces existe eso de que ahora lo vamos a difundir de este modo. Entonces hay gente que se hace famosa por ser famosa. Eso no ha hecho nada. Y conozco hasta 2 o 3 jóvenes predicadores que eso es. Son famosos por ser famosos. No han hecho nada. Ni siquiera sus sermones son suyos. Son pirata. Entonces pero son famosos por ser famosos. Como si fueran predicadores Kardashian. O sea, lo que ellos pongan de foto y de opinión ya hace ruido y ya se hace tendencia. Entonces, pero ¿a dónde va? Eso es lo que tenemos que ver. Y Pablo lo que registra y que quedó claro en Acaya, en la provincia de Acaya, en la provincia de Macedonia, o sea, lo que quedó claro entre varias ciudades, que es abarcar mucho en poco tiempo. Estamos hablando que quizás 3 meses de tiempo a donde Pablo estuvo en Tesalónica el primer día a la fecha que él escribe esta carta. Entonces, poniéndolo así, puedes decir en 3 meses, ¿cuántos miles oyeron el evangelio? ¿Cuántos mismos, si no oyeron, se dieron cuenta que algo anda sucediendo? Y oían comentarios. Yo me acuerdo cuando 1 año antes de convertirme, mi hermano, y eso fue increíble para mí que él anduviera hablando de Cristo, porque era bien cínico, bien duro, bien sarcástico, o sea, ¿cómo? Y me llamó la atención, ¿no? Y que él realmente empezaba a interesarse en mí. Hasta me daba miedo en un principio porque me va a examinar, va a encontrar un detalle y me va a aplastar, me va a pisotear. Llevamos años de diferencia de edad. Entonces, cuando tu hermano de 12 años te oprime y tú tienes 5 años, te puede oprimir bien. Entonces, eso deja como la pauta de que ya estás así. Cada vez que se voltea de Jaime y te dice tu nombre, ya estás así. Entonces, simplemente que ya no era agresor, eso me llamó la atención. Y no entendí el evangelio, yo creía ser cristiano, entonces, pero me arrestó, como que me puso un alto. Entonces piensa eso multiplicado por miles, que no han escuchado el evangelio, pero saben que algo anda. Y en los 60, fines de los 60 y principalmente en los 70, eso fue el movimiento de Jesús. Muchísima gente oyó el evangelio, muchísima gente supo que algo anda y se hizo como hasta moda de ser ahora cristiano, ¿no? Y algunos artistas rescataron su carrera artística convirtiéndose inclusive. Pero bueno, entonces eso quiere decir que era una fuerte tendencia si podías rescatar tu carrera artística volviéndote cristiano. Porque imagínate lo que hoy pierdes si te conviertes. Entonces, bueno, Pablo dice, esto es lo que todos saben. Dice, ¿cómo os convertisteis? Versículo 9, de los ídolos a Dios. Ahora, un ídolo puede ser no solo un objeto, un símbolo de un Dios o algo así, sino también una idea, una ideología. Puede ser una postura filosófica como de ateo, como en el caso de C.S. Lewis, que al abandonar su ídolo,
que amaba ser intelectual y ateo, amaba las discusiones, amaba los debates, amaba el ambiente, el entorno intelectual con otros ateos, y no pudo ya refutar y tuvo que admitir, y dice: en la noche que yo me convertí fui el cristiano más triste en toda Inglaterra. Imagínate, debes decir: no, gozo entró en mi corazón. Sí, gozo entró en su corazón, pero él estaba de luto por su persona, o sea, su proyección de esto es lo que me gusta, eso es lo que quien soy, y se dio cuenta que es la muerte de aquel para poder nacer de nuevo. Entonces, pensando en todo eso, dice: os convertisteis de los ídolos a Dios. Entonces puede ser un deporte, puede ser el dinero, puede ser el placer, puede ser una sensación, que por eso las adicciones y todo eso, o sea, puede ser un ídolo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que constituye un ídolo en ídolo? En que Dios puede decir algo y tienes que pedirle permiso a tu ídolo. Eso es una forma muy tosca de decirlo, pero piensa lo que significa. Que Dios dice: no toques esto, o deja el otro, o ya no andes con esto, sino haz esto con tu vida. Y como que ya empiezas a negociar eso, porque tu ídolo ya apartó ese territorio o ese tiempo, ya agendó tus citas y tu vida en esas áreas. Entonces Dios como que es un intruso en esa área. Entonces quiere decir que aunque sea invisible, porque muchas veces como que nosotros disfrazamos nuestros ídolos y los ponemos como camuflaje para que no se note, pero cuando las cosas están en blanco y negro se nota muy fácil. Entonces es eso, o sea, un ídolo es muy territorial y quiere más territorio, es expansionista también, es imperialista. Entonces, viéndolo así, Dios también es imperialista. Llegará el momento en que, lo dice en Apocalipsis, que todos los reinos de este mundo se volverán de nuestro Dios. Entonces, su reino viene. Entonces dice que os convertiste de los ídolos a Dios, aún los ídolos ocultos, invisibles, camuflajeados. Entonces os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la alternativa. Entonces simplemente poner como en una escala de valores, como que Jesucristo es mejor que el otro, como que eso es tu mejor opción, o eso mejorará tu condición o tu matrimonio, tu negocio, tu salud o lo que sea. Entonces es una equivocación expresar en esos términos. Es totalmente alterno, es totalmente, no es opcional, no es simplemente como que mejorando algo, sino es abandonar el uno y abrazar el otro, con todos sus términos y todas sus exigencias. Así como un ídolo es exigente, Dios también es exigente. Y Jesús nos lo pone muy fácil. Dice: si quieres ser mi discípulo, quieres seguir en pos de mí, va, me alegra. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y es una fórmula tan sencilla y abarca el resto de tu vida. Siempre estás tratando de llevar eso en una forma plena y constante, de negarte a ti mismo, llevar tu cruz, seguir en pos de Él. Entonces, versículo 10. Y esperar. Entonces, una cosa es convertirme de algo hacia Dios, pero también es esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, interesante con eso, esperar de los cielos. Algo que es una controversia solo para los que estudiamos realmente escatología, teología, ponemos atención y tenemos cierta perspectiva. Si simplemente eres de los vamos a decir, no es con desprecio, pero vamos a decir que eres millennial, no tienes la perspectiva en la mayoría de los casos para ver las tendencias teológicas que ya como que son cíclicas, y como eso ya fue tema. Y fue tema muchas veces desde el siglo XVI, vamos a decirlo así,
que otra vez, o sea, ¿cómo es el reino de Dios en la tierra? ¿Cómo va a ser? Entonces ahorita suena mucho, por ejemplo, el rollo reformado, pero eso es un paquete doctrinal que trae, por ejemplo, la idea de que el reino de Dios es amilenial, o sea, no es algo que Dios establece en la tierra en la venida de Jesús, sino es algo que la iglesia establece paulatinamente, generación tras generación, siendo sal, siendo luz, siendo una ciudad edificada sobre un monte. O sea, hay mucha terminología que dices, pues sí, y sí, es bíblico, pero necesitas ver dónde aterriza la cosa, o sea, quién es el actor quién es el impulsor del reino de Dios en esta doctrina y en esta doctrina. Entonces, esperar de los cielos a su Hijo es importante ver, porque en Colosenses 1 dice que su Hijo, o sea, Dios nos trasladó, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces es como que esperamos de los cielos a su Hijo si ya estamos en su reino. Es muy frecuente cuando hablamos de un creyente que ya murió, que ya está en su patria celestial. ¿Okay? Es cuidado, porque el cielo no es nuestra patria, por decirlo así. No es tu destino final. Y dices, no. Ok, pero ya ves cómo está afectado. Entonces, pero ve, o sea, estos reformados están de acuerdo con la Iglesia Católica en que la Iglesia va a establecer el reino de Dios y va a establecer justicia. Por eso ahora hablan mucho de justicia social, que es realmente terminología marxista insertada en el Evangelio y en los movimientos cristianos, y trae la levadura que siempre va a traer en cualquier momento de conversación. Entonces, pensando todo eso, piensa, esperar de los cielos a su Hijo, eso era la mentalidad correcta, según Pablo, para la iglesia. Okay. Hace 2000 años. Entonces, si hace 2000 años era correcto y el Espíritu Santo sabía que no venía durante la venida de la venida de Jesús, no venía durante la vida de Pablo. El Espíritu Santo, no obstante, le inspira a Pablo a establecer eso como normal. La mentalidad normal para el cristiano es esperar de los cielos al Hijo de Dios. Piensa lo que esto significa. Entonces el Espíritu Santo, pues eso es engañoso. No, sino está estableciendo para nosotros que somos tan transitorios y tan efímeros y nuestra vida es un vapor, pero para que tu vida tenga la pauta correcta en los cortos pasos que existen entre hoy y tu partida. Entonces, ¿qué es lo principal? ¿Para qué vives? ¿Cuál es la mentalidad correcta? Entonces, aquí lo está estableciendo. Parte de su predicación de Pablo era el rapto, era la venida de Jesús. Imagínate, ¿cuándo escuchas eso hoy en una predicación? Caray, ni aquí. ¿Por qué? Porque incomoda, porque algunos no entienden, porque empiezan con su onda maranata, que ahora pues ya no voy a endeudarme, voy a ir a Palacio de Hierro y comprar todo lo que tienen porque Cristo viene y no voy a tener que pagar la deuda. Eso no es amor al prójimo, porque entonces una empresa va a la quiebra por ti. Entonces piensa lo que es, o sea, pero en su contexto, como llegamos aquí en 1 Tesalonicenses, dices, órale. Aquí está y nos está parando enfrente y diciendo, es esto: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, checa eso. Un fenómeno que he estado como observando y no queriendo ver, pero pues como suele suceder que esas cosas se hacen como una gotera en la noche. Aunque esté en la planta baja en la cocina, tú a las 2 de la mañana estás así esperando así. Siguiente gota. ¿Cuántas respiraciones? Y otra vez. Entonces empieza a hacer eso que no es muy llamativo, pero ya no lo puedes ignorar. Y es este fenómeno. Que algo que ya existía, pero de los cristianos,
o el cristiano, vamos a decir que no son multitudes, como tú comprenderás, pero el cristiano que realmente toma su asistencia a la iglesia como pagar piso con Dios. Y tienes que ver las implicaciones de eso. O sea, entonces ya cumplí, o sea, ya me presenté, ya cumplí, entonces que no se meta, ¿ok? Que no se meta. Pero igual, que me dé la clave para que otros no me vengan o sea, este territorio ya está, ya pagué piso, entonces que me dé la clave para que otros no vengan a cobrar, ¿no? Entonces que el mundo tampoco se meta, que enfermedad o pobreza o quiebra en mi negocio, o sea, todos los problemas del mundo, que Dios no se meta, pero también que los problemas no se metan conmigo. Entonces es un tipo de pagar piso. Para muchos cristianos, su relación con Dios y con la iglesia, hasta en la forma que lees tu Biblia. Entonces, cuando dices, órale, está re fuerte. No, es muy común, somos así los seres humanos. Pero necesitas entonces identificar que si eso es tu mentalidad, tu mente está en enemistad contra Dios y a Dios ya le etiquetaste en tu mente, aunque no lo has verbalizado, ya tu mentalidad, tu sentir, tú ves a Dios como extorsionista. O sea, eso es, él te extorsiona y tú pagas piso, ¿ok? Eso es tu relación. Entonces, y no estoy hablando del diezmo, estoy hablando del tiempo que tú le regalas a Dios, de poner atención, de estar físicamente, mentalmente presente, por decir y decir, ok, pues ya. Y Dios que no se meta. Entonces, esperar de los cielos a su Hijo, ves que Jesús así nos enseñó cuando dice, ok, ustedes oraréis así. ¿Qué? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue? Venga tu reino. ¿Okay? Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Entonces, que venga tu reino a nosotros. Entonces, esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces, la ira de Dios sobre la tierra es algo de la cual Jesús nos librará. Ahora, existe toda la discusión de cómo y cuándo. Y eso es como un punto más adelante que podemos ver. Pero simplemente esto era la mentalidad correcta según el Espíritu Santo para la iglesia del primer siglo. Ahora, para la iglesia iniciando el tercer milenio necesitamos ver, bueno, ¿es la actitud correcta también? ¿Es la mentalidad correcta también estar esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera? Pero ya no tenemos que hablar de ira venidera, ya no tenemos que, o sea, tenemos que ser inclusivos, tenemos que ser tolerantes, aunque sean intolerantes, y necesitas igual tener perspectiva y ver que en la historia, siempre cuando la iglesia como que accedió a insistencia de que intolerante, necesitas saber que algunos malinterpretaban, quizás a propósito, la enseñanza en la iglesia, de manera que acusaban a los cristianos de ser caníbales y ateos. Los cristianos son ateos. ¿Por qué? Porque en Roma, o sea, en el mundo romano, por decir, hay muchos dioses, entonces es todo un santoral de dioses. ¿Cuál es tu necesidad? Entonces hay un Dios para esa necesidad. O sea, estos son accesorios, ¿no? Todo lo que es Apple, ¿no? Tienes tu iPhone, tu iPad, tu iPod, o sea, y tienes así todos tus accesorios con los costos, pero qué chido. Entonces, ahí está. Y como los cristianos no servían a ningún Dios visible, o sea, con una imagen, y solo el Dios que hizo los cielos y la tierra, pues los griegos y romanos dirían, pues sí, pero nadie lo sirve porque nadie lo conoce. El altar al Dios no conocido en Atenas testifica acerca de eso, sí, pero nadie lo sirve. O sea, nadie hace culto a ese Dios porque no lo conocemos. Y Pablo dice, ese es el Dios que yo les anuncio. Entonces imagina el impacto con tiempo. Necesitan como anular o neutralizar el efecto del evangelio de alguna manera y decir, no, pues esto. Común en 81 cuando yo vine a México era
pensar que en los templos prestan las mujeres, ¿ok? Porque abundaban más mujeres, entonces prestan a las mujeres. Así decían. ¿Y cómo lo refutas? Entonces algunos hombres, no, yo voy a ir, pero no voy a llevar a mi mujer. Yo voy a ir a ver cómo está la cosa. Entonces ve, o sea, cómo están sembrando duda en esto. Y dices, es tan absurdo decir esas cosas, pero te sorprende cuánta gente cree lo más absurdo, ¿ok? No, sin cuestionamiento. Entonces creían y perseguían a los cristianos, no por Jesucristo, sino por según ateos. Y culpaban cuando hubo una plaga, una pestilencia en la ciudad de Roma, culpaban a los cristianos porque por ser ateos, algún dios, de Olympus, se enojó. Y está castigando a todos porque permiten vivir a los cristianos. Entonces ve la mentalidad. Y dice, ¿y por qué? O sea, el canibalismo. O sea, ¿por qué? Este es mi cuerpo. O sea, en la cena del Señor que era tan frecuente y tan visible, entonces alguno visita y ese es mi cuerpo, están comiendo el cuerpo de su Dios. Son animales. Entonces, o sea, se ofenden. Pero ¿qué hacen en sus templos? O sea, al normalizar algún pecado ya no es pecado. Entonces lo que hacían en sus templos paganos, eso era legítimo, estaba bien. Y lo que hacían los cristianos no. Y necesitas ver el peligro que representaba. Las mujeres no tenían ningún derecho social o legal, ¿ok? Entonces imagina, llega una mujer a congregarse entre cristianos, un esclavo que no tiene no tiene personalidad moral ni jurídica, ¿ok? Entonces un esclavo y empieza a congregarse y encuentra que es coheredero con Cristo, que está hecho en la imagen de Dios y que Jesús al tomar humanidad, tomó esa misma imagen de un esclavo, que se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte, o sea, se hizo como esclavo. Entonces, imagina el impacto de eso con esclavos, con mujeres, con menores de edad, al ver que yo le importo. Y hasta la fecha, donde más tiene efecto el evangelio es entre los que no tienen posición social o jurídica, mujeres y menores de edad. Es donde más impacto tiene el evangelio. Entonces las cosas no han cambiado tanto en 20 siglos y las normas, las leyes y muchas cosas han cambiado, pero la naturaleza humana no ha cambiado, el evangelio no ha cambiado y los impactos del evangelio siguen surtiéndose. Ok, entonces adelante. Porque, capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Eso es bueno si eres apóstol, ¿no? Pues nomás venimos a perder tiempo aquí. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, si te acuerdas, Pablo y Silas, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, no fue fácil, pero sí hubo fruto. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Cuando hicimos aquí los alcances de Kill the Noise, sí hubo oposición, hubo confusión, hubo hasta ponchaduras. O sea, todo lo que te puede agüitar o decir, nomás voy a hacer acto de presencia y ya nos vamos. Y no obstante, en cada lugar, en cada una de las ocasiones, en cada escuela, por ejemplo, Dios tenía algo preparado y muchas cosas que no pudimos haber imaginado. Entonces, muchas veces vas a tener que hacer algo, aunque como que las circunstancias no se están coordinando para poderlo realizar, pero lo vas a tener que hacer y Dios va a decir, hazlo. Entonces, pero ve, los primeros cristianos tenían todo el Antiguo Testamento y solo tenían el Antiguo Testamento para pensar en lo que Dios puede hacer. Entonces tenían la historia de Moisés, la historia de Gedeón con sus 300 contra 48,000. O sea, imagínate. O sea, divide entre 300 hombres para totalmente derrotar y destruir hasta el último soldado de los madianitas. 48,000 entre 300, haz la cuenta. ¿Cuántas veces tienes que meter una espada en el tórax en forma letal a otro soldado que también te quiere matar
y también, y hasta mejor arma a lo mejor trae, ¿cuántas veces para que en un día se pueda acabar la chamba? Eso sí es trabajar por estajo. Entonces piensa, lo que representa. Entonces tú como un nuevo cristiano en Tesalónica, y te están diciendo, pues, como en el caso de Gedeón, ¿cómo? Y te cuentan y te muestran en las escrituras, como Moisés, cuando el ejército de Faraón atrás y el mar rojo enfrente. A ver, ¿cómo? Entonces imagínate, ¿te acuerdas cuando empezaste a escuchar estas historias por primera vez? Daniel en la fosa de los leones, sus amigos frente al horno de fuego. Entonces dices, pues yo quiero atreverme a ser como Daniel y hacer lo que hay que hacer y decir lo que hay que decir y vengan las consecuencias. Entonces tenían como estos son, y no eran leyendas como leyendas de Hércules o de lo que hizo Neptuno con un hijo bastardo que tuvo con una así, o sea, sí, no, eso es historia. Y era Noé, y Noé tenía fallas, y era Moisés, y Moisés era miedoso, y era Daniel, y Daniel estaba súper limitado en sus oportunidades. O sea, tenían todo eso. Ni hablemos de Esther, o sea, lo que es el concubinato y estar en un harén de cientos de mujeres y toda la política y el chismerío, ni se diga. O sea, piensa en todo eso y decir, y si perezco, que perezca, voy a hablar con el rey. O sea, eso es tremendo. Entonces eso empieza como a ponernos un panorama y entonces dices, como esclavo en Tesalónica, como esclavo en Atenas, como esclavo en Corinto, y decir, le voy a decir a mi amo que mi Dios ya no me permite hacer esto, a ver qué me sucede. Y si perezco, que perezca. Si me golpea, si me tumba todos los dientes, o sea, lo podían hacer y no había recriminación ni multa. Entonces imagínate, y empiezan las cosas a cambiar. Una mujer que ya no tiene miedo a su marido, pero le trata como ser humano también. Entonces piensa cómo eso empieza a afectar la sociedad y obvio hay oposición y hay conversión. Entonces, versículo 3, porque nuestra exhortación, o sea, eso fue la presentación del Evangelio, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, mucho en la forma que Pablo hacía las cosas, como que lo ponía delante de ellos y decía, ahora aquí está toda la herramienta, aquí están las lupas, aquí hay una lámpara, tú estudia, tú analízalo. Tú piensa y tú dime cuál es. Durante más de 3 años en un campamento de jóvenes, simplemente era eso. Llegaban de 500 a 900 jóvenes de secundaria y de prepa cada 8 días. Entonces era simplemente decir, ¿o tú qué dices? Usa tu criterio. O sea, estás hablando de niños que vienen de escuelas oficiales, no, o sea, no son de templo. Entonces, pero les vamos a predicar el Evangelio y a ver qué sucede. Entonces, cuando estás haciendo eso, tienes que pensar que van a decir, no, pues están como indoctrinándolos. No, te estoy poniendo algo enfrente y tú usa tu criterio. Usa tu cabeza, tu intelecto, tú piénsalo y tú toma una decisión. Ahora, en un entorno en que ya están diciendo que no le puedes decir a un niño de 14 años que es niño si él dice que es niña y viceversa a una niña, o sea, que ya no puedes decirle nada sino lo que diga de sí mismo, entonces, ok, tú usa tu criterio. No te estoy diciendo qué pensar, te estoy diciendo lo que pienso y ahora te lo dejo y tú estúdialo, piénsalo y tú decides qué haces con eso. Increíble ver lo que sucede cuando abres la cancha para alguien simplemente pensar, razonar y decidir. Entonces, cómo Dios opera en esa cancha y opera libremente. Entonces, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, o sea, motivos, ni fue por engaño. Eso es lo que se hace cuando tú quieres estadística, pero cuando simplemente cada individuo frente a ti es un individuo hecho a la imagen de Dios porque en Cristo murió, quieres lo mejor para esa persona, pero quieres que esa persona también lo pueda valorar y que no lo acepte por tu criterio.
¿Por qué? Porque no vas a estar 24 horas al día frente a esa persona. Entonces necesitamos tener más fe en ese sentido. Es muy difícil como padres de familia eso también, decir eso es lo que creemos en esta casa. No estás obligado a creerlo, pero mientras vivas bajo ese techo, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y decir, un día ya va a decir, no, pues ya decidí que soy ateo. Ajá, pues que viva como ateo, pero que cumpla, o sea, exige lo mismo que ahora exige de ti como cristiano, exige que defiendas tus razones, que defiendas tu modo de vivir, que vivas tus consecuencias, o sea, hazlo. Pero luego nos queremos poner en lugar de Dios porque queremos ser el ídolo de alguien. Entonces, como predicador del evangelio, sea padre de familia, madre, sean hermanos, sean hijos con sus papás, sean maestros de escuela, sean alumnos con sus profesores y compañeros, sean entre vecinos y familiares y todo eso, pero cuando tú presentas el evangelio, estás anunciando algo, es una promulgación, proclamas algo. Entonces, cuando estás haciendo eso, estás abriendo el debate, estás diciendo, escuchen, vean, piensen, comenten, me pueden inclusive apedrear, pero todas las consecuencias, ustedes son dueños de sus acciones, ustedes tienen que también reconocer facturas en dado momento. Y es interesante lo que sucede. Tenemos muchas veces miedo de hacer eso porque implica poder perder algo o alguien, y es cierto. Dice, ok, entonces no procedió de eso, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Entonces aprobar aquí es la raíz es primero probar. Okay. Entonces, habiendo sido probados por Dios, fueron aprobados para que se les confiara el evangelio. Entonces, una prueba de parte de Dios es una confianza que Él está mostrando, porque no está tentando, sino probando. Entonces la tentación es buscar la caída, es buscar el fracaso. Y la prueba de Dios es buscar el avance, maduración, fortaleza, revelación, iluminación, todo lo que viene cuando aguantas la prueba. Entonces, siendo aprobados por Dios, porque pasamos la prueba, y Él nos confió el evangelio, pero ¿cuál sería la prueba? Simplemente un examen escrito de que esos son las 4 leyes espirituales o algo así, o en qué libro de la Biblia viene el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, a ver, da la cita, todo ok, entonces ya te voy a confiar el evangelio. ¿Qué sería la prueba? Uno, que sabes recibir y sabes quién eres y sabes qué pecador es el que Jesús redimió. Okay. Entonces, y al hacer eso, sabes que eso, el haber creído, no te hace mejor que el que ahora te escucha. Eso es parte de la prueba también. Ser fieles, ser humildes, ser diligentes. Otra vez, como Pablo dice así, no procedió de error ni de impureza ni por engaño. Okay. Entonces, estudiando enseñanza bíblica para no caer en error, impureza, o sea, tus motivos limpios y sin engaño, no hay manipulación. Entonces, muy importante ver todo eso, son cuestiones de carácter, que quiere decir que tu carácter crece a la estatura que el evangelio tiene en tu vida, tu carácter tiene. El peso que tiene el evangelio en tu vida, tu carácter tiene. Entonces, otra vez estamos en peligro a veces de empezar a pagar piso. No quiero hacer mis muros de defensa, entonces voy a pagar piso y que otros cuiden mi espacio y que Dios no se meta conmigo. Entonces, cuidado. Entonces, dice, un ejemplo, dice, nos confió el evangelio y así hablamos. O sea, con las normas que Dios probó en nosotros, y así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Es muy importante eso. O sea, imaginar que en cada conversación estás con un familiar, estás con una amistad, estás en Facebook o algo así, que la otra parte ahí, hay una tercera parte oyendo todo y con libertad de comentar que es Dios.
¿ok? Entonces Dios es testigo de mi conversación con otras personas virtuales o presenciales. Entonces, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces siguen las pruebas, siguen las actualizaciones de confiabilidad y fidelidad y diligencia y demás. Entonces, que Él prueba nuestros corazones porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Ok, como por decir, poner una silla aquí en la plataforma, eso se hizo en un movimiento de jóvenes, ponen una silla, dice, esto es tu silla en la cena del Cordero, en la cena de bodas del Cordero, esto es tu silla. Entonces párate de donde tú estás y aquí ya llegó la invitación y tú eres quien Dios está esperando y dices, yo, y tu autoestima se infla y florece y nunca te están diciendo, vas a llegar a casa y vas a decir, voy a ser cristiano y vas a ver cómo te va. ¿Y qué hacen en tu casa con tu autoestima? ¿Ok? Agarran el rosario y... ¿ok? Entonces necesitas ver eso, o sea, pero esto es tú eres. Yo he escuchado así en un llamado, Dios anda con el corazón roto porque tú no vienes a Él. Hay un espacio hueco en la casa de Dios, ¿por qué tú no respondes? Y Dios está huerfanito sin ti. Y dices, ay, no, ay, por favor, Dios no es un neurótico. Dios es Dios, entonces no te necesita. Y eso ofende, Dios no te necesita. Está bien, ve al infierno, Dios no te necesita, ni está llorando por ti. No, y ni te extraña, ¿no? Pero soy importante. ¿Para quién? Otra vez, o sea, así, pero Dios te ama, sí, pero si me ama, entonces y haces tu lista. No. Tú estás en un nivel de secundarios, o sea, como en una secundaria, pensando que esto es un noviazgo, ¿ok? Sin saber que amor, ¿qué haces ya casado por amor? Y qué desvelos, y qué trabajo, y qué callarte la boca, y muchas cosas por amor. Okay. Pero de secundarios nomás es, ya tengo novia. Y me siento guapo, y siento que tengo un futuro, y siento que soy alguien y todo eso. Entonces, si Dios me ama, tiene que hacerme sentir que soy guapo, que tengo un futuro y que ya soy alguien. Okay. Eso no es amor, son hormonas. Okay. Entonces, algunos dicen, ay, pero qué seco. Lee el relato de la crucifixión en los 4 evangelios. Y eso ya te va a quitar todo lo seco que tú imaginas que el amor de Dios es hacia ti. ¿Okay? Entonces, pero hablar de eso, entonces otra vez te voy a cargar de peso de culpa. Y todo esto le hicieron a Jesús por tu culpa. Y yo ni estuve, yo ni nacía. Entonces otra vez es manipulación emocional. Sí, lo hizo por ti y por tu causa y por tus culpas y las mías. Y de repente ya no se va a voltear la lancha porque pues, el peso de culpa también está de este lado. Y lo hizo con gusto. Pero puesto los ojos Jesús, que por el gozo puesto delante de él, el gozo, pero ve cómo eso suena bien, pero no es bíblico. El gozo puesto delante de Jesús, todo su testimonio fue agradar y dar a conocer a su Padre. Eso fue el gozo puesto delante de él. No eras tú, ¿ok? Porque entonces dices, bueno, él me escogió a mí, yo no a él. Entonces, ¿por qué se enoja si ahora tengo 3 semanas que no leo mi Biblia? Okay. Entonces necesitamos ver cómo estás otra vez reduciéndole a Dios a un extorsionista que tú tienes que aplacar. Okay. Entonces, nunca usamos de palabras lisonjeras para hacerte sentir mejor, ni manipular tus sentimientos, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Okay. Dios es testigo. Más difícil saber nosotros, pero Dios lo sabe. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
Interesante, no buscando gloria de los hombres. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y cuando habla de nodriza aquí no es tanto una nana o una señora que venga a ayudarte cuando tienes un recién nacido, sino la misma mamá. En esa etapa de dar pecho, de tener al bebé junto a ella en todo momento, de estarlo cargando, cambiando, volteando y haciendo todo eso así, que cuida con ternura a sus propios hijos. Si quieres hablar ahora sí de ternura y buenos sentimientos, ahí está Pablo en Tesalónica con los nuevos creyentes. Interesante. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En 3 semanas ya quiero entregar mi vida por los tesalonicenses. Entonces no podemos decir que Pablo era como frío, pero porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Eso quiere decir que fue algo tremendo. Si la mayoría de la comunidad se congregaba sábado en diferentes horarios en el día de reposo en la sinagoga en Tesalónica, pero entonces fueron 3 semanas, o sea, literalmente todos los días, todo el día y hasta en la noche, Pablo y sus compañeros enseñando, estos ya orando, estos ya están en Navegantes 2, respondiendo preguntas, resolviendo dudas, checando lo que dice la ley aquí, lo que dice el profeta tal, o sea, llenándoles de explicación y de verdad y el poder de Dios y el Espíritu de Dios activos en la situación. Por eso fue posible dejarlos tan bien asentados y tan bien fundados en 3 semanas. Vosotros sois testigos, y eso es como que ya más al centro para nosotros. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Otra vez, como es digno. Y realmente la vida cristiana se puede reducir simplemente en 2 caminos. Ya no es como que pues yo soy como neopentecostés o neocalvinista o neomelubrina o a ver qué color quieres. Entonces dice, ok, exhortábamos, que es exhortar, es estar junto a alguien y decir no así, sino así. A ver, hazlo otra vez, no así, sino así, ok. Les exhortábamos, dice, los consolábamos, que es una palabra interesante, que es, te contaba cómo. O sea, es estar junto a alguien y contarle como una historia de cómo. Por ejemplo, decir, el pastor de mi pastor, Chuck Smith, ¿ok? ¿Cuántas veces anécdotas? Como dijo un misionero que murió con otros 4 misioneros en Ecuador en los 50, él dijo lo siguiente, entonces te estoy como poniendo al día en la historia de nuestra familia, la familia de Dios, ¿ok? Y como dijo aquel predicador, Spurgeon, como dijo Moody, como dijo Tozer, como mencioné de C.S. Lewis, todo eso es parte de la familia. Entonces con eso estás aprendiendo algo. Yo tengo una historia que sería un tío de mi abuela, ¿okay? Que nació ella en 1900, entonces el tío pues del Porfiriato. Y el tío, que ya era grande cuando ella supo eso, pues eran granjas en el estado de Indiana
que era muy rústico en fines del siglo XIX. Y él tenía pues su granja. Entonces una noche como que una zorra o algo se metió con las gallinas y se oye así como que están haciendo ruido las gallinas y prenden la luz y auxilio, o sea, porque las gallinas no ven muy bien de noche, pero bien que los pueden matar. Entonces él agarra la escopeta y el perro y va así, pero tenía su ropa interior de esa época, era todo un traje así como un pijama, ¿ok? Con botones aquí y botones aquí, atrás, ¿ok? Bueno, un botón como que se zafó, entonces él está así, con la linterna y la escopeta, tratando de ver la zorra. Y el perro con su nariz fría le toca la escopeta y voló la mitad de las gallinas y la zorra pues se fue y así. Es una anécdota, ya es tuya, te la regalo, porque es familia. ¿Ok? Entonces, o sea, es familia. Entonces, o sea, y ves eso y dices, o sea, esto es lo que sucede. Entonces de repente algo sucede y dices, es como aquella vez que el tío de mi abuela, que en la granja y con la escopeta y con el perro y con, o sea, y así, y te acuerdas, pero llega el momento que eso ya está aterrizado con alguna experiencia, no de tío, de tu abuela, sino alguna experiencia tuya. Y tus vivencias vienen siendo sazonadas con verdad. ¿Ok? Con verdad, con fe, con perspectiva, con experiencia de Dios y todo eso. Entonces, eso Pablo dice, es esto. Como un padre a sus hijos exhortábamos, que es enderezar y corregir, consolábamos, les contábamos cosas que les ayudaban como ubicarse como parte de algo que es nuestra familia. Y dice, y os encargábamos, que la palabra es también testificar. Los testificábamos, o sea, les decíamos, esto es la verdad, Cristo viene. Entonces ve, dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, de una forma del peso y de la estatura del Evangelio en tu vida. Entonces cuando yo veo a alguien que no está viviendo con ese peso y con la visibilidad, con el perfil tan visible del Evangelio en su vida, normalmente es porque el Evangelio no es tan grande en su vida. O sea, y podemos enfocarnos en comportamientos o podemos volver a predicar el Evangelio a esa persona. Es que ya hizo la oración, es que no pegó. ¿Okay? O sea, tenemos que ser francos. Pero entonces, o sea, muchas veces no quieres entretener la posibilidad. O sea, una chica, o sea, checa eso, porque eso ha sido un caso en tantas historias. Y una chica trae su novio inconverso a la iglesia para que lo conviertan. Lo más probable es que la chica no está convertida. Ella no ha nacido de nuevo, ¿ok? Y tiene su agenda y está manipulando y está explotando a la iglesia, está haciendo todo eso. Entonces trae a su inconverso para que lo conviertan y se convierte. Y luego ella tiene un conflicto en su vida porque ella no quiere seguir a Jesucristo y su novio, que ahora va a ser su marido, sí, y va a haber un conflicto. Entonces muchas veces lo que pasa es que tú ves que sus acciones y sus prioridades no reflejan que el Evangelio sea así, el poder de Dios, que sea el Espíritu Santo, plena certidumbre. Entonces cuando tú no ves eso, lo más probable es que el Evangelio no ha tenido fruto todavía en su vida. Y entonces, ¿qué es lo que harías? Entonces pues, tu niño empieza a mostrar fiebre y ciertas cosas, dices, vas al médico y dice, es sarampión. ¿Cómo? Si lo vacunamos, pues no pegó la vacuna, señora, porque es sarampión. Pero imposible, porque lo vacunamos. ¿Qué hacemos? Pues ya, ¿para qué lo vacunamos? Ya tiene sarampión. Ahora tenemos que tratar el sarampión, pero el niño puede quedar muy dañado o morir si no reconocemos que sí es sarampión. ¿Sí me explico? Entonces, hasta que no digas, bueno, algo falló. Aceptamos que es sarampión y lo vamos a tratar y vencer esto y salir adelante. Entonces, a veces es, ¿pero cómo? ¿Pero cómo?
Hasta en las mejores familias sucede. Así es que el Evangelio por delante. Entonces dice, os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces vemos esas dos dinámicas, ¿ok? Nos trasladó, nos libró de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿ok? Entonces eso es fabuloso. Entonces ya estamos en su reino, pero venga tu reino, ¿ok? Y entonces tenemos eso, que nos llamó a su reino, pero Él viene como rey a establecer su reino. Entonces, ¿cómo es? Exacto. Son las dos dinámicas, lo que Jesucristo quiere y lo que la iglesia quiere, ¿ok? Que se supone que las bodas del Cordero vienen. Y es el día que Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy para preparar lugar. Y cuando ya estoy, entonces será el día de las bodas del Cordero. Entonces Él está preparando lugar. Y nosotros también, y a ella, a la esposa del Cordero, la iglesia, el grupo o la colección o el zoológico, si tú lo quieres llamar así, de todos los creyentes en todo lugar y en toda era de toda la historia humana, desde Adán y Eva. Entonces, y la iglesia se ha preparado, ¿ok? Y su esposa se ha preparado para las bodas del Cordero. Entonces, la pregunta, y es ahí donde vamos a hacer, y así parar el camión, y algunos se van a sacudir y decir, ay, ¿qué pasó, chofer? Pero es eso. ¿Estás viviendo para las bodas del Cordero? ¿Estás realmente preparándote como la esposa se prepara para el día de su boda, pero también el esposo? O sea, el Cordero se está preparando y primero fue a pagar los gastos y permisos y librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos a hacer una acta legal que establece ciudadanía en los cielos. Y que ahora sí somos conciudadanos con la familia de Dios para establecernos como morada de Dios en el Espíritu, siendo piedras vivas, componiendo ese edificio, y Dios está edificando a su iglesia. Y Jesús dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces dices, pero ¿qué es lo primero que imaginas, no? Es un par de puertas, porque es puertas, plural. Entonces un par de puertas con ojos y brazos vienen así, como Bob Esponja o algo así, contra la iglesia. Las puertas no atacan, sino son defensa contra ataque. Entonces la iglesia tiene algo que hacer en la tierra, más que prepararse para las bodas del Cordero, que es asaltar las puertas del infierno. Y si no las tumbamos, al menos las sacudimos. Y las bisagras sienten la presión. Entonces, eso es la realidad de qué es ser cristiano. Eso es normal. Y si eso no es como vives tu vida, a lo mejor si tienes sarampión y no pegó la vacuna. Ya te puse la horca y ya jalé la cuerda. Pero piensa que a lo mejor, y puede ser que tú has como recibido y comprado otra versión de cristianismo que realmente es pietismo o es un moralismo occidental, que en el contexto pues lo vamos a llamar cristianismo o evangelicalismo o pentecostalismo, o lo que tú quieres decir así, pero no has nacido de nuevo. Porque entonces no estamos viendo que el peso que el Evangelio tendría en una vida no ha tenido. O sea, no ha dejado esa huella, entonces no pesa lo suficiente. No está bloqueando suficiente horizonte. Entonces el perfil del Evangelio, la estatura del Evangelio en tu vida es muy baja todavía. Entonces necesitamos ver. O sea, eso sí es importante ver. Y para nosotros entonces decir, sí, ok, me llamó a su reino y gloria. Entonces vas al Nuevo Testamento en Mateo, donde Jesús habla de la parábola de la fiesta de bodas y cómo el rey mandó las invitaciones y después, ya que estaba todo listo, manda avisar a los convidados, los invitados. Dice, ya está todo, vengan. O sea, ya están sobre la mesa.
Compré una yunta de bueyes y tengo que probarlos. Compré un terreno, tengo que ir a verlo. O sea, empiezan con sus excusas. O sea, excúsame de esto. O sea, esta vez no puedo ir. ¿Cómo que esta vez? Mi hijo se casa una vez. O sea, esta es la única y sabías de tiempo que venía. O sea, tenías que estar como siempre. O sea, si hubieras querido, habrías entonces como planeado porque de repente me van a avisar, ¿no? Entonces, si tú pensaras... estoy seguro que mi número de boleto de la Lotería Nacional de Premio Mayor es el que ganó, porque ya vi el anuncio. Entonces ya me van a estar llamando, porque ya metí mis datos. Entonces suena el teléfono y llora tu bebé, contestas el teléfono, por si es la Lotería Nacional. Y no, están queriendo darte una tarjeta de American Express. Pero, o sea, sucede un desastre y estás, desastre, aguántese. Sí, bueno, por si es, que ya te van a depositar tus millones. Entonces, ¿cuánto peso tiene el Evangelio como para reordenar tu vida y tus prioridades y demás cosas? Eso sí vale la pena. Y no, algunos van a decir, ay, pero es legalismo. Vamos a echar esto, yo pongo los guantes y te presto otro par. Y vamos a guantear esto a ver qué dices al final. Legalismo. O sea, no es legalista. El niño llora, no le pasa nada. Pero si no contesto, sí pasa algo. ¿Okay? Entonces, eso, ¿qué es lo que rige, por decir? ¿Qué es lo que gobierna decisiones y preferencias? Y dices, no, pero pues eso es poco a poco. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Que poco a poco Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, es esto. Pablo lo llama en Colosenses 2, la circuncisión no hecha con manos. O sea, eso no es poco a poco. Eso no es que llevas a tu bebé al pediatra cada semana y cada semana le cortan un poco más. Imagínate. No, de una vez, o sea, le va a doler, pero de una vez, ya, a lo que viene. Entonces, o sea, piensa. Y lo que tenemos que decir es, ¿a qué nos ha llamado? A su reino y su gloria. Pero el camino es negarme a mí mismo, llevar mi cruz y seguir en pos de Él. O sea, realmente, y no es ver a Jesús allá, pues creo que es Jesús. Está re lejos. Pues entonces apúrate, alza tus pies más y avanza mejor y unas zancadas. Y tienes que alcanzar, o sea, ¿cómo me vas a seguir? Mi alma está apegada a ti. Salmo 63, porque tú has sido mi refugio. En la sombra de tus alas me regocijaré. Entonces, o sea, ¿qué es esto que describe tu caso? Y si no describe tu caso, entonces tienes que decir, acepto y reconozco que Él me ha llamado a su reino y su gloria. Necesito prepararme y necesito entonces, porque dice, y a ella, a la esposa del Cordero, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las obras. Entonces dices, o sea, ¿cómo vamos a saber que el Evangelio tiene peso en tu vida? ¿Cómo vamos a saber que el Evangelio tiene estatura en tu vida? O sea, es así. Y los tesalonicenses tenían poquito tiempo y era notorio en las siguientes 2 provincias, era notorio lo que estaba pasando con ellos. Entonces, ¿cuántos saben lo que ha pasado contigo? Si vale la pena pensar eso. Ok. Y ahí lo vamos a parar. Bueno, entonces en este sermón he exhortado, consolado, te he contado hasta del tío de mi abuela y otras historias más. Y te he encargado y que andes como es digno de Dios, que te llamó, que me llamó, que nos llamó a su reino y a su gloria. ¿Cómo la vamos a hacer? Esto es nuestra tarea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos todavía, que es el Día del Hombre.
Es el día en que la humanidad ocupa tribunal y o justifica al Creador o le acusa. Y muchos son los que te acusan hoy, Dios, y sienten que con justa razón. Y nosotros, viendo el Evangelio, te justificamos a ti en todo lo que haces. Justos y verdaderos son tus caminos. Y nos has hecho reyes y sacerdotes y nos has lavado con tu sangre. Y te justificamos, Señor. Hiciste bien. Hiciste maravillosamente, porque si hubiera duda de que tú amas a los pecadores, aquí estamos de pecadores, sabiendo que nos has amado. Entonces, Señor, hoy te justificamos, hoy te damos la razón. Hoy te decimos que todo lo que haces y escoges y ordenas es bueno y es glorioso. Y decimos, sí, si nos has llamado a tu reino y a tu gloria, Señor, entonces venga a tu reino para ver tu gloria, como lo hemos visto en el santuario, pero ahora sí que tu gloria cubra la tierra como el agua cubre el mar. Entonces, Señor, haz esto conforme a tu palabra, plena certidumbre, el Espíritu Santo y poder en nosotros, Señor, operando aquello que para ti es agradable, todo lo que sea agradable para ti. Y lo esperamos. Y dinos qué hacer hoy, dinos qué hacer mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No entiendo cómo. No entiendo cómo puede haber tal amor, que dejando todo va tras un pecado. El autor del universo, principio y fin. ¿Quién soy yo que deja todo por mí? Con gratitud cantaré, mi vida le daré al que tanto me amó. Con gratitud cantaré, mis manos alzaré en honor a mi Señor. Con gratitud. Con gratitud cantaré, mi vida le daré al que tanto me amó. Con gratitud cantaré, mis manos alzaré en honor a mi